¿No? Bueno, nos vamos al 3. Si no hay dudas, nos vamos al 3 que dice, si la cantidad de proyectos presentados fue de 200, están haciendo referencia al ejercicio anterior. Decir cuántos proyectos educativos entonces se trabajaron, ¿no? Está ese reactivo medio escueto. Entonces, si la cantidad de proyectos presentados fueron 200, decir cuántos fueron proyectos educativos. Tienen que ver lo verdecito, ¿ok? Pongan por favor su respuesta. Inciso A, inciso A. ¿Quién más? Muy bien. Bueno, pues entonces vemos. Dice, mira, si dieron 200 proyectos, esos 200 proyectos van a equivaler al 100%. Y nuestra gráfica nos dice que los proyectos educativos son un 5%. Así es que, ¿cuántos deben de ser? Nuevamente hacemos nuestra regla de 3. 200 por 5 entre 100. Y si no tengo calculadora, yo puedo quitar estos dos ceritos de aquí y me quedaría 2 por 5, 10. Entre 1, pues es a 10 y ya no necesito la calculadora. Por lo tanto, efectivamente es el inciso A. ¿Alguna duda de este reactivo? Bueno, vamos con el 4, que dice, se hace un estudio para determinar la preferencia de los estudiantes por determinados cursos del área de matemáticas, obteniendo los siguientes resultados. Y les dan esa gráfica, no les dan resultados, les dan una gráfica. Pregunta, ¿cuál es la frecuencia acumulada para geometría? Y les dan una G, entonces suponemos que G va a ser geometría, ¿ok? ¿Cuál es la frecuencia acumulada para geometría? Todos, inciso C. Ok, ¿alguien más que nos ponga el ejercicio? Pues yo en la grafiquita, no sé ustedes, pero yo veo que el puntito rojo, el segundo donde está la X, no está exactamente en el 6. Yo veo que está un poquito abajo entre el 4 y el 6, como si fuera el 5. Sin embargo, si fuera el 5, pues no estaría la respuesta. Por eso es que entonces nos vamos a pensar que puede haber una deformidad del dibujo. ¿Y qué es la frecuencia acumulada? Bueno, pues efectivamente es sumar el primero, que sería 2, el segundo, que estamos suponiendo que es 6, y el 8. Y efectivamente esto nos da 16 y por lo tanto sí tendría que ser el C. Si yo hubiera visto el 15, entonces sí tendría que darme cuenta que a lo mejor está entre esos dos, ¿no? Entonces, pero es una deformidad más bien como del ejercicio. ¿Alguna duda de este ejercicio? Miss, Mande. entonces la frecuencia acumulada es todo lo que va antes de llegar a ese punto. Exactamente. La frecuencia acumulada se hace normalmente en los polígonos de frecuencia como en el que nos dieron. Si tú tienes, por ejemplo, este polígono así, entonces la frecuencia acumulada va a ser sumar este dato, más este dato, más este dato, más este dato, dependiendo hasta dónde te lo pidan.
Si te piden la frecuencia acumulada de los dos primeros, es sumar los dos anteriores. Si te pidieran del tercero, es sumar los tres anteriores. Ok, vale, gracias, Miss. De nada. Ok. Vamos con el 5, por favor, que dice, en un grupo de aspirantes a un empleo, 40% son casados. ¿Cuántos grados mide el sector que los representa en un diagrama circular? Inciso B, inciso B. Ok. Farabi, ¿qué inciso tienes tú? Isis, tampoco he visto que participes. Yohari. Bueno, también es una regla de 3, otra vez. Si 360 grados es al 100%, nos están preguntando cuántos grados va a representar un 40%. Otra vez hacemos nuestra regla de 3 y nos queda entonces 360 grados por 40% entre 100%. Los porcentajes se van a ir y mi resultado va a quedar en grados. Le puedo quitar un 0 con el 40 y le puedo quitar un 36 también, arriba y abajo. Y ya nada más multiplico 36 por 4, nos da 144 grados. Por lo tanto, es el inciso B. Muy bien. ¿Alguna duda de este ejercicio? No. Muy bien. Vamos con el que sigue. Calcular la media, mediana y moda de los siguientes datos o de la siguiente distribución. Es lo mismo. Entonces, hay que anotar, por favor. No tiene incisos, pero... Inciso B, inciso B, inciso B. Qué curioso que todos tienen inciso B. Bueno, Paola. No, todos tienen inciso B. Diana A, Pamela A, Alejandra A. Ay, espérenme, estoy viendo otro. Paola C. A ver, Paola, por ahí.
Ok, muy bien. Vamos entonces, nos pide calcular media, mediana y moda. Media, mediana, bueno, le voy a poner media, mediana y moda. En ese orden en el que se los piden, en ese orden se va a poner la respuesta. Ok, ahora, ¿qué es la media? La media es sumar todos los datos y dividir entre el número total de datos. Entonces hay que sumar 9 más 4 más 4 veces 8, que es 32, más 9 más 18. Nos da 72. La suma nos da 72 y son 8 datos. Por lo tanto, mi media es de 9. Ahora, ¿qué es la mediana? La mediana es el valor que está en medio cuando tú los ordenas de menor a mayor. Así es que tenemos que ordenar estos datos y tienen que estar de menor a mayor. Por lo tanto, va a ser 4, 8, 8, 8, 8, 9, 9 y 18. Y ver cuál es el que está en medio. Así es que, bueno, para ver cuál es el que está en medio, voy quitando uno de cada lado. Y aquí vemos que hay dos que quedan en medio. Cuando no queda uno solo, porque queda uno solo cuando tenemos números impares, un número impar de datos, pero si aquí quedan dos, tenemos que sacar el promedio de los dos. Como aquí los que están en medio es 8, pues no hay ningún problema. Entonces el promedio de ese es 8. Y ya llevamos 9 y 8, que sería el inciso A o el inciso D. Y por último, la moda. La moda es el dato que más se repite. En este caso, el dato que más se repite, pues es el 8, porque tiene 4 nombramientos o 4 variables 8. Por lo tanto, mi resultado sería 988, que es el inciso A. ¿Alguna duda de este ejercicio? No. Ok, perfecto. Bueno, vamos entonces con el otro ejercicio que dice: calcular la varianza y desviación estándar de la siguiente distribución. Calcular la varianza y la distribución estándar de la siguiente distribución. Entonces pónganme por favor cuáles son sus respuestas. Ok, antes de eso, pónganme por favor cuánto le salió de media aritmética. Escríbanme cuánto le salió de media aritmética.
A ver, Diana Bermúdez, ¿cómo te salió el 9? Hice lo mismo que la de, para sacar la media sumé todos los valores y luego los dividí entre el número de total de valores y saqué 9. Ok. ¿Y no notaste que son los mismos valores que el anterior? Sí. Bueno. Ahora alguien que por favor me platique cómo es la fórmula de varianza. Porque si hicieron el ejercicio, pues sacaron la fórmula de varianza, ¿verdad? Ok, tengo inciso A, B, C y D. Pónganme por favor cuál de estas es la correcta. No, Frida, no los voy a explicar, se supone que ustedes lo debían de hacer. Desde investigar cuál era la formulita. Ninguna, ¿no? Porque le falta -1. Es que o sea, viéndola así es la B, pero le faltaría el -1, ¿no? Abajo en N. No, sí va con todos los datos, se dividen entre todos los datos. Pero no, o sea, sí ve que en la parte de abajo es N, ¿no es N-1? No, sí es el número total de datos, Ah, ok, ok. Marco. Sí, se me Creo que confundió. él se refiere a lo del valor de iésimo dato. ¿Cómo? Creo que se refiere a lo del valor del iésimo dato, que va antes de donde está lo de x menos x. Bueno, ahorita vemos eso, pero es que como hay fórmulas para datos agrupados y fórmulas para datos no agrupados. De hecho, la B y la C es la misma, ¿no? ¿O no? Sí. Nada más le Bueno, puse no. sigma al cuadrado y le puse sigma. No, proba, porque en el C solamente divide lo que está dentro del paréntesis y en el otro abarca hasta... Y no tiene la fórmula para la variable al cuadrado. Esa es la diferencia. Ok. Ah, sí me conflictúa que estoy viendo que solamente muy poquitos tienen. Hicieron los ejercicios, pero creo que voy a hacer oídos sordos. Ya muchas veces platicamos esa parte de que tenían ustedes que hacerlos antes. Y bueno, ya es responsabilidad. Me voy con los que sí lo hicieron y entonces también me voy a ir un poquito más rápido. ¿Ok? Para en atención a los compañeros que sí hicieron los trabajos. Vamos a anotar por favor las fórmulas que son las de la varianza. La varianza siempre se va a determinar con una sigma. Esta es una letra sigma que está al cuadrado y lo que nos dice es que vamos a sumar, ¿qué se me quedó esta suma? Es la suma de x menos la media. Todo esto va al cuadrado. No importa que tengas la media menos la x o la x menos la media, porque cuando esté elevado al cuadrado, de todas maneras, va a quedar en positivo. Y lo vamos a dividir entre n, que es el número total de datos. Entonces, ya habíamos visto por el ejercicio anterior que la media es 9. Ya no nos hacen hacerla otra vez. Ya lo habíamos tenido que hacer para el ejercicio porque son exactamente los mismos datos. Y ahora lo que tenemos que hacer
Es una resta de cada uno de los datos menos la media, elevarlo al cuadrado y después sumarlo. ¿Cuánto les queda esa suma? Anótenme cuánto les queda esa suma, por favor. ¿De todos los datos? Sí, debe ser de todos los datos. 62, ¿no? No sé, a ver, anótenlo, por favor. No, no queda 72. No. ¿Qué tengo que hacer? Dato número 1. 9 menos la media al cuadrado. Esto me da 0. Dato número 2. 4 menos la media, que es 9, al cuadrado. Esto me da 25. Dato número 3. Dato menos la media al cuadrado. Esto me da 1. Síganle, por favor, con todos los datos. Y después de que ya hayan tenido todo eso, me dicen cuánto vale la suma. Pues efectivamente, si lo hacen, les queda 110. Efectivamente. Entonces, ese 110 equivale a esta parte de arriba de la fórmula. Es la suma de todos los datos, de restarle el dato menos la media y elevarlo al cuadrado. Haces con cada dato y haces una suma. Esto efectivamente es 110. Ahora, entre el número total de datos. Número total de datos, ¿cuántos son? 8. 8. Y entonces ahora sí, ya no es una suma, ya nada más es sigma al cuadrado. ¿Y cuánto es 110 entre 8? 13.75, exactamente. Este es el valor de la varianza. Y la desviación estándar es la raíz de la varianza. Así es que si le sacan raíz a 13.75, les resulta 3.7. Esta, vuelvo a repetir, es la varianza
Y esta es la desviación estándar. Por lo tanto, ¿qué inciso sería? El C, exactamente. Exactamente, exactamente. Muy bien. Antes de pasar al otro ejercicio, entonces, les voy a dejar otro, sacar la varianza y la desviación estándar de los siguientes datos. 3, 9, 5, 4, 4, 2, 2, y necesito que me saquen en este orden media aritmética, ¿ok? Media aritmética. Moda, en este orden. Mediana. Varianza y desviación estándar. ¿Ok? 2, 4, 6, 7 datos. Es muy chiquito el ejercicio, pero con eso vamos a reafirmar lo que hemos visto ahorita. Así en ese orden son 5 datos que me van a poner en comas. A, B, C, tal. ¿Sale? Usen solamente un decimal.
Entonces ahora sí podemos reemplazar en la fórmula. Aquí dice que la media es 16,8 años, porque se supone que está en años. Entonces voy escribiendo el resumen. Aquí escribí que la media me dio 16,8 años. Ahora seguimos con la mediana, que es esta formulita. Acordémonos, si ustedes ya saben muy bien qué quiere decir la mediana es la moda. Si no lo saben muy bien, les recomiendo que primero vean el video en el que explico qué es la mediana es la moda para datos sin agrupar, que ahí se puede entender un poco mejor el concepto, sobre todo, de qué es cada una de ellas, para poder entender un poco mejor esto. Entonces, acordémonos que la mediana es el dato del medio. Entonces, el dato del medio, acordémonos que hay dos formas de encontrarlo. Primero, si el número de datos es impar, que el dato del medio es el dato número n dividido, n más 1. Paola, chécame tu desviación estándar y tu varianza. Bueno, a mí me salen diferente. También la voy a checar yo. ¿Vale? A ver, creo que sí. La voy a checar yo. Frida, ponme decimales de la varianza. Deben ir con decimales, no lo puedes poner en enteros. Es que me da 35 entre 7. No, chécalo otra vez. Bueno, ok. Ok, vamos a dejarlo así. Dividido en 2. Y otra forma sería si el número de datos es par, que para encontrar el número, el dato del medio sería el dato n sobre 2. Entonces, aquí vamos a encontrar la ubicación de ese dato. ¿Cómo se encuentra? Como en este caso el número de datos es par, yo simplemente cojo ese, acordémonos que la n es el número de datos, entonces yo simplemente cojo el número de datos, que es 20, y lo divido por 2. Voy a colocar todo aquí como por la explicación. 20 dividido en 2, que es 10. Vamos a buscar el dato número 10. En el caso de que el número de datos de nosotros fuera impar, por ejemplo, supongamos que los datos fueron 25, aquí sería 25 más 1, 26, dividido en 2, 13. Entonces iríamos a buscar el número 13. En este caso yo busco el número 10. Ese 10 lo voy a buscar en la frecuencia absoluta acumulada. O sea, voy a buscar en esta casilla el número 10. Si nosotros llegáramos a ser afortunados y encontrar el número 10, por ejemplo, bueno, supongamos que no me dio 10, sino que me dio 16. Si yo fuera tan afortunado que me dio 16, encontré el número 16, automáticamente ya encuentro la mediana. ¿Cuál es la mediana en este caso? Si hubiera sido 16, la mediana es igual al límite superior. O sea, en este caso, en donde fuera 16, la mediana sería el límite superior. Acordémonos que este es el límite inferior y este es el límite superior. En este caso la mediana sería 19. Pero como generalmente no vamos a encontrar el número, ahí tenemos que aplicar esta fórmula. Entonces, ok, un minutito más para sus respuestas de los demás. la vamos a aplicar. Vamos a buscar el número 10. Como no lo encontramos, tenemos que buscar el número siguiente al 10, el número más cercano al 10 después de 10. Y aquí vemos que es el número 13. Entonces vamos a trabajar con ese intervalo en el que está el número 13. Voy a seleccionarlo acá. Entonces vamos a empezar a mirar la fórmula. La fórmula dice límite inferior
acordémonos que este sería el límite inferior y este sería el límite superior. Ahora, otra cosita, aquí dice el número de datos dividido en 2, ¿qué es esto? El número de datos dividido en 2. Aquí es la frecuencia sub i menos 1, o sea, la frecuencia absoluta anterior. Bueno, voy a ir reemplazando y voy explicando. Entonces, aquí dice, límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Es el número que está aquí. Entonces, 15 más, y esta suma es la que vamos a hacer al final de todo. Aquí hay una división. Dice el número de datos dividido en 2. ¿Cuál era el número de datos? El número de datos es este número que está aquí. Entonces sería 20, bueno, voy a colocar todo 20 dividido en 2. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada? Esta sería la frecuencia absoluta I, y esta sería la frecuencia absoluta acumulada I menos 1. Entonces, ¿cuál es la anterior? Este número 4. La frecuencia absoluta acumulada número anterior, que es el número 4. Dividido en la frecuencia sub I. ¿Cuál es la frecuencia sub I? Esta es la frecuencia absoluta sub I. Miren que aquí hay diferencia entre la letra mayúscula, que es la acumulada, y la minúscula, que es la que no está acumulada. F sub I mayúscula y F sub I minúscula. Entonces, ¿cuál es la F sub I minúscula? Es el número 9. Muy bien, creo que entonces ya no hubo problema en esto. La mayoría sí lo tiene bien. Ahora, aquí sí es muy importante nada más hacer una especificación. Para la moda, nosotros tenemos que el 4 y el 2 son los que más se repiten. Entonces, efectivamente, como pusieron ustedes, la moda es 4 y 2 o 2 y 4. Puede ser que haya más de una moda. La mediana todos lo hicieron bien, todos, a excepción de que seguramente por los decimales que nosotros perdimos, algunos, es por eso que nos salió diferente. Pero realmente entonces ya están manejando cómo debe de ser. Ahora, ¿me tengo que aprender esta formulita? Pues sí, porque no se las van a poner. Recuerden que las fórmulas no se las van a poner. Entonces, ¿alguna duda de este ejercicio? No. Bueno, vámonos entonces al que sigue. El ejercicio que sigue dice, según la tabla, hay que calcular la media. Entonces, esta ya es una tabla de datos de frecuencia, está agrupado se llaman datos agrupados, porque si ustedes ven, ya está en paréntesis. Voy a anotarla rápidamente la tabla porque dice, mira, de 10 a 20 tengo el punto medio, ese X sí están haciendo referencia al punto medio, y FI es la frecuencia. Entonces, ¿cuántos datos tengo en este intervalo de 10 a 20? Tengo 4. Y esta FI mayúscula significa la frecuencia acumulada. En este caso es 4 y después multiplicaron F por X1. Es decir, la frecuencia por el punto medio, que en este caso sería 4 por 15, 60. Si ustedes ven en el otro intervalo que va de 20 a 30, el punto medio es 25 y hay 6 datos que están en ese intervalo. La frecuencia acumulada va a ser la suma de los anteriores, que es lo que habíamos visto del polígono de frecuencia. 4 más 6 son 10 y luego la multiplicación de F, o sea, de la frecuencia por el punto medio, que en este caso sería 6 por 25, serían 150. Así es como se tiene que entender y leer esta tabla. Luego, de 30 a 40, tenemos que el punto medio es 35, con una frecuencia de 10. La frecuencia acumulada, entonces va a ser 10 más 10, 20, y la multiplicación de 35 por 10 serían 350. Después viene el intervalo de 40 a 50. Mi punto medio es el 45. Hay una frecuencia de 8. La frecuencia acumulada es 28 y la multiplicación es 360.
Y por último, de 50 a 60, el punto medio es 55, hay 2 en ese intervalo, la frecuencia acumulada es 30 y la multiplicación es 110. Ahora, este 30, que es la frecuencia acumulada, coincide con la suma de todas estas frecuencias, es decir, que es el número total de datos. Aquí nosotros tenemos que hay 30 datos, que efectivamente, si ustedes ven, pues es lo mismo que esta frecuencia acumulada. Lo podemos ver de esa forma. ¿Ok? Entonces, ahora la pregunta que nos pide este ejercicio es, ¿cuál es la media de esta tabla de datos? Y ¿cuál sería la formulita entonces para que nosotros calculáramos la media? Sería la media aritmética para datos agrupados es la suma de todos los f por xy entre mi número total de datos. Para eso es que nosotros tuvimos esta tercera columna. Hay que hacer esa suma y cuando tú ya tengas esta suma, entonces lo divides entre tu número total de datos, que es 30, y en automático vas a tener lo que es tu media aritmética. Entonces, ¿cómo sacamos la media aritmética de una tabla de datos agrupados? Tenemos que multiplicar la frecuencia por el punto medio del intervalo, que va a ser un estimado. Realmente no va a ser exacto, porque habrá unos que, por ejemplo, en el primer intervalo tengan 11 y nosotros estamos considerando como el 15. Aquí ya no es tan exacto, pero entonces la formulita sería mi punto medio, por eso es que nosotros sacamos el xy, que es el punto medio, se multiplica por la frecuencia y esa suma la divides entre el número total de datos. Entonces, los espero para que lo hagan y me digan cuál es el inciso, por favor. Por la amplitud del intervalo. Algunos escriben esta fórmula con la A mayúscula. Es lo de menos, lo importante es que sepamos que ahí dice amplitud. ¿Cuál es la amplitud? Acordemos que la amplitud es la resta entre el límite superior y el límite inferior. Entonces aquí colocamos la amplitud, la resta entre el límite superior y el inferior. Entonces 17 menos 15, que es, en este caso me da 2, o sea que aquí coloco 2. Lo que nos queda es hacer estas operaciones. Yo las voy a hacer aquí arriba, entonces sigo colocando 15 más 20 dividido en 2, bueno, ya me voy a saltar pasos. 20 dividido en 2, eso es 10, y 10 menos 4 es 6 sobre 9 por 2. Vuelvo a decirles que esta suma se hace al final, voy a colocar aquí igual. Y acordémonos que para hacer esta multiplicación se coloca un 1 aquí en el denominador. Entonces sigo aquí igual 15 más, y 6 por 2, 12, dividido en 9 por 1, 9. Ya me queda hacer las operaciones en la calculadora, entonces aquí dice 15 más, y esto en la calculadora, que es 1,33. Y por último, 15 más 1,33 es 16,33. Y esta es nuestra mediana, o sea, el dato del centro. Entonces vuelvo a escribir mi resumen, que la mediana me dio 16,33 años. Una forma de saber si más o menos vamos bien, es porque la mediana me tiene que dar un número dentro de este intervalo. O sea, como habíamos seleccionado al comienzo de este intervalo, la mediana tiene que estar aquí, entre 15 y 17, efectivamente está entre 15 y 17. Vamos ahora a hallar la moda, es una fórmula similar a la de la media, ya la voy a explicar. Para mirar la moda también tenemos que mirar en cuál intervalo. Me sacó el internet, solamente veo de Diana el inciso B. A ver si alguien puso antes de Diana, por favor, no sean malitos, vuélvanlo a poner. Perfecto, entonces efectivamente, ¿no?
La suma, ¿cuánto nos da la suma? Según yo, da 1030. Y entonces 1030 entre 30, según la calculadora, no según yo, sino según la calculadora, es 34.333333. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguna duda de este ejercicio? No, Miss. ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, entonces ahora pasamos al siguiente, que dice, según la tabla, hay que calcular la mediana. Si ustedes se fijan, es la misma tabla en todos los ejercicios, afortunadamente, para que no nos hagan en el de moda, mediana y media aritmética. También en los de cuartiles y deciles y percentiles. Ok. Entonces, ¿cómo se calcula la mediana para datos agrupados? Pónganme, por favor, si es que hicieron este ejercicio. ¿Alguien lo hizo? Bueno, la formulita para la mediana es la siguiente. LI, que se va a conocer como límite inferior, más n sobre 2, n es el número total de datos, menos f de i menos 1. F de i menos 1 es la frecuencia absoluta anterior, ahorita vamos a ver esto, entre fi, entre fi y todo esto por AI. Ahí está, esa es la formulita, que también yo creo que sí le han de ver voy a ponerle aquí un paréntesis así. Así. Fi menos 1. Ahí está, todo esto es por ahí. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues tenemos que encontrar quién es nuestro n. ¿Alguien que haya investigado esta formulita? ¿Quién es nuestra n? N no es el número total de datos. Bien. ¿Nadie tiene idea? Bueno, n siempre, niños, me deberían de haber refutado, siempre, 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 n en las fórmulas, ya sea n mayúscula o n minúscula, siempre va a representar el número total de datos. ¿Ok? Entonces, en este caso ya tenemos ahí con azulito, aquí, que nosotros tenemos 30 datos. Por lo tanto, n sobre 2, los voy a poner aquí porque necesito identificar todos los datos primero. N sobre 2 va a ser 15, ¿ok? Siempre, si ustedes les dicen, oye, no, es que n no es el número total de datos, como les dije ahorita, ustedes deben decir, no, sí. Siempre, 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 sea n mayúscula o n minúscula, va a ser el número total de datos. N sobre 2. Ahora, ¿quién es LI? Anote, por favor, que LI es el límite inferior. ¿Pero cómo voy a identificar ese límite inferior? Bueno, pues esta parte de n sobre 2 nos va a servir
para que nosotros identifiquemos dónde se encuentra el dato o el número de dato o los 15 primeros datos. ¿En qué intervalo se encuentran los primeros 15 datos? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto o en el quinto? En el tercero. En el tercero, exactamente. ¿Cómo lo sé? Pues porque en el primer intervalo hay 4 datos nada más. En el segundo hay 6 y en el tercero hay 10. Entonces, el dato 15 se va a encontrar efectivamente en el tercer intervalo. Y de aquí es donde yo me voy a mover para encontrar la mediana. Ya de ahí, de hecho, la mediana debe de caer en ese intervalo. ¿Ok? Ahora sí, LI va a ser el límite inferior. Se refiere al intervalo. ¿Cuál es el límite inferior de ese intervalo? El 10. No, esa es la frecuencia. Es el 30. El intervalo exactamente, el intervalo dice va de 30 a 40. El límite inferior va a ser 30 y el límite superior va a ser 40. Por lo tanto, LI en este caso va a ser 30. ¿Ok? Vamos identificando cuáles son los datos. Ahora, ¿quién va a ser FI? ¿Quién es FI? Un 10, ¿no? ¿10? FI es la frecuencia del intervalo, exactamente. Entonces, en este caso, FI va a ser 10. Y ahora, ¿quién es F de I menos 1? ¿9? Abusados. F de I menos 1 va a ser la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Ajá. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? ¿6? No, frecuencia absoluta, no frecuencia relativa, que sería... No se dejen guiar por la formulita que le puse minúsculas o mayúsculas, ¿eh? Déjense guiar por lo que les estoy comentando. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo anterior? Esta F mayúscula en nuestra tabla, como nos los dio el ejercicio, es la frecuencia absoluta en la que hemos estado sumando. Por eso es que lo escribí. 4 y 4 más 6 son 10 y 10 más 10 son 20 y 20 más 8 son 28. Entonces, la frecuencia absoluta del intervalo anterior, ¿cuál es? ¿92? ¿Mandé? 10. 10, exactamente. Y entonces ahora tenemos un conflicto porque decimos, a ver, espérate, ¿cómo me salió que la frecuencia anterior es 10 y también la frecuencia? ¿Por qué? Porque aquí en la frecuencia también vamos a poner la absoluta, ¿ok? En este caso va a ser 20. FI se refiere a frecuencias absolutas. Independientemente cómo te lo escriban en la tabla, te lo pueden poner de diferentes nomenclaturas, pero tú tienes que tener muy claro que va a ser la frecuencia absoluta. ¿Sale pues? Y ahí es la amplitud. ¿Qué es la amplitud? ¿Cuántos elementos tenemos conformados en el intervalo? ¿Cuántos elementos hay de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, etcétera? $10, perfecto. 10 es la amplitud del intervalo. Ok, y ya tenemos identificados cuáles son todos los elementos para este ejercicio. Así es que ya pues lo único que resta es aplicar la formulita. Entonces, aplíquenla y me van poniendo qué les resulta, ¿va?
¿No van a ir por tacos? ¿No van a ir por tacos? ¿O van a hacer aquí desayuno? Valores que vamos a trabajar. La moda, acordémonos que es el dato que más se repite, entonces para la moda buscamos el número más grande dentro de la f sub i, la frecuencia absoluta. Entonces, aquí en la frecuencia absoluta veo que el número mayor es el número 9, entonces nuevamente selecciono este intervalo. Pilas porque no siempre se selecciona el mismo intervalo. Supongamos que aquí dijera el número 20. Entonces ya no seleccionaríamos este, sino este, y entonces aquí es donde sería frecuencia sub i, y bueno, ya les explico. Entonces voy reemplazando y les voy aclarando qué quiere decir lo que dice aquí. Primero, límite inferior, ya lo sabemos, límite inferior que es 5 más, hago una división, frecuencia sub i menos frecuencia anterior. Miren que esta f es minúscula, entonces aquí está la frecuencia sub i, y esta sería la frecuencia anterior y esta sería la frecuencia posterior. Sub i menos 1 quiere decir anterior, sub i más 1 que quiere decir la posterior. Aquí dice frecuencia sub i, que es 9, menos la frecuencia anterior, o sea, el número 4. Aquí tenemos unas restas, bueno, la verdad estas restas ya podremos hacerlas. Frecuencia sub i, que ya sabemos que es 9, menos la frecuencia anterior, que es 4, más, nuevamente, frecuencia sub i, que otra vez es el número 9, menos frecuencia siguiente o frecuencia posterior, que es el número 3, multiplicado por la amplitud. Nuevamente la amplitud es el límite superior menos el límite inferior, entonces 17 menos 15 queda 2. Yo creo que de pronto ustedes ya le están entendiendo un poquito más a esto. Si no les queda claro, obviamente yo voy a hacer más videos en el que hago ejemplos de cómo hallar la media, la mediana y la moda para que les quede muy claro. Seguimos haciendo las operaciones, entonces coloco aquí igual 5 más, y voy a empezar a saltarme pasos. Aquí dice 9 menos 4 que es 5, o bueno, no me va a saltar ninguno. Aquí abajo dice 9 menos 4 que es 5, más 9 menos 3 que es 6. Por el número 2, nuevamente seguimos haciendo las operaciones y la última que se hace es la suma. Entonces 5 más 5 sobre 5 más 6 que es 11 por 2. Hacemos algo similar, aquí le colocamos un 1, entonces esto nos queda 5 más 5. Otra vez me desconecté. Si alguien ya había puesto su respuesta, si me la pueden poner, por favor. Gracias, Julio. Gracias, Pamela. Ale, tú me pusiste una V. Ok, perfecto. Lo tuvimos que redondear, ¿no? ¿No le salió 34.5? Y lo tuvimos que redondear. Fíjense que lo que es mediana y moda, realmente no se los van a pedir así tal cual. Y si no, esas fórmulas sí se las van a poner. Pero hay algunos chicos que sí llevan estadística, por ejemplo, los de psicología o bases de la educación, los de educación. Ellos sí tenemos que ser más cuidadosos en esta parte y de preferencia sí, ¿cómo se llama? Pues tenerla muy, muy presente. Entonces, aquí lo más importante es saber, en la mediana es muy importante que quede claro que las frecuencias se refiere a las acumuladas.
Porque en el siguiente ejercicio que les preguntan la moda, entonces ahí sí ya no van a ser frecuencias acumuladas, ahí ya van a ser frecuencias simples. Pero antes de pasar al otro ejercicio de la moda, ¿hay alguna duda de este? ¿Sí les quedó a todos ese resultado? A ver, Frida, dime. Solo tengo duda en cómo encontramos el intervalo. O sea, ¿cómo sabemos que es 30,40? Porque estamos calculando la mediana. La mediana, recuerda que es el valor de en medio. Entonces, si nosotros tenemos 30 datos, porque es lo que sabemos, 30 entre 2 sería 15. Ese es el punto medio. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está el dato 15? Que es donde debe estar la mediana, porque aquí ya están ordenados. Sí, ¿Y nunca van a venir, por ejemplo, que haya dos en medio? ¿O sí? pero no importa, porque si hubiera 2 en medio, por ejemplo, que hubieran sido 31 datos, 31 entre 2 es a 15.5. De todas maneras, ¿dónde queda el dato 15 y el dato 16? Pues quedan en este intervalo. Ahora, si el dato 15 y el dato 16 te quedan en diferente intervalo, tomas el primer intervalo. Ok, gracias. Ok, de nada. ¿Alguna otra duda de esto de la mediana? Vania. Sí, yo me perdí en el de frecuencia. ¿Por qué es 20? Porque es la frecuencia acumulada. Aquí, que es lo que ahorita les comentaba. Siempre en la mediana vamos a tomar la frecuencia acumulada. ¿Por qué se toma la frecuencia acumulada? Porque los estamos ordenando. Por eso. Entonces, esta FI mayúscula que está en tu tabla se refiere a la frecuencia acumulada. En tu formulita siempre vas a sustituir las frecuencias acumuladas. En este caso, la frecuencia del intervalo donde se encuentra la mediana es 20 y la frecuencia del intervalo anterior, que es el FI menos 1, es 10, que es la que nosotros pusimos aquí. Entonces, en mediana siempre se trabajan frecuencias acumuladas. Ok, muchas gracias. De nada. Ahora, fíjense bien, su resultado les quedó ¿cuánto? 34.5, ¿verdad? O sea, 35. Y efectivamente, 35 se encuentra entre 30 y 40. ¿Sí lo logran ver? Ahora, vean las opciones. Pues las opciones están todas entre 30 y 40. 30, 33, 35 y 37. Si las opciones hubieran sido 10, 20, 30, o bueno, 10, 20, 35 y 55, ni siquiera haces nada, porque ya sabes que en ese intervalo va a quedar la mediana. Aquí por eso les pusieron puros de 30, porque la mediana debe de quedar en este intervalo. Si les resultara al hacer sus operaciones un 48, entonces ese es un indicador de que algo hiciste mal, porque tu mediana debe estar en este intervalo, entre 30 y 40. ¿Ok? El intervalo que de antemano tú escoges, ahí va a caer la mediana. Solamente hay que saber exactamente cuál es. ¿Sí me expliqué? Ok, bueno, vamos entonces con el de la moda. El de la moda, voy a poner la formulita. Como son los mismos datos, entonces no los voy a borrar. Ay, este ya lo borré, pero bueno. Y la fórmula mejor la voy a escribir aquí abajo, porque si no, no me va a caber, ¿ok? Y la voy a escribir con un negro para que resalte. Entonces, la moda va a ser mi límite inferior, que ya sabemos que una vez que escojamos cuál es el intervalo, ya sabemos que el límite inferior es el primer valor del intervalo. Más, ahora vamos a poner aquí la frecuencia de I menos la frecuencia anterior, es decir, del I menos 1, sobre, otra vez, la frecuencia de I menos la frecuencia de I menos 1, lo mismo de arriba, más la frecuencia de I más, no, perdón, menos
menos la frecuencia del que sigue. Y todo esto por la amplitud. Y aquí es bien importante ahora saber que las frecuencias van a ser las simples. Aquí no son las acumuladas. Aquí van a ser las simples, ¿ok? Hoy quería borrar Mejor déjenme lo anoto. Porque lo borré. Y entonces va a quedar de 30 a 40. Esto es 25. Estos son 6. Aquí son 35. Aquí son 10. 20. 350. ¿Ok? Y ahora lo primerito que tenemos que saber es dónde se encuentra la moda. ¿En qué intervalo? ¿Qué, por definición, qué es la moda? El valor que más se repite, ¿cierto o no? Entonces ahora, ¿qué intervalo de todos estos es el que tiene mayor frecuencia? Es decir, que más se repite. ¿Qué intervalo? El intervalo 4 es el que tiene mayor frecuencia. ¿El 1? El 1 tiene una frecuencia 4. El mismo de hace un rato, ¿no? ¿Cuál? El de 30-40, porque Exacto. es 10 la frecuencia. Exactamente. Tiene 10 de frecuencia. Es el que más tiene. Entonces, si ustedes se fijan, otra vez nos vamos a mover sobre ese intervalo. ¿Quién va a ser el límite inferior? 30. 30, claro. ¿Cuál es la frecuencia de ese intervalo? Ahora sí, frecuencia simple, no acumulada. 10. 10. ¿Cuál es la frecuencia del intervalo anterior? 6. 6. ¿Cuál es la frecuencia del intervalo siguiente? O sea, el I más 1. 8. 8, muy bien. ¿Y cuál es la amplitud? Es decir, ¿cuántos números hay en el intervalo? 10. 10. Muy bien, pues ya tienen todos los datos para que los puedan sustituir en su fórmula. Los espero entonces. Javier, ¿sí vas a ir a jugar? ¿Sí vas a ir a jugar? Sí. ¿Va a venir por ti tu papá? Sí. ¿A qué horas? Como 11:30, ¿no? 11:30, pues entonces ya no les va a dar tiempo de los tacos. Es que gracias a que mañana. Y oye, compramos boletos para la 1:20 de Batman, pero no te compré a ti porque no sabía, te quería preguntar. ¿Quieres ir y nos alcanzas o para comprarte el boleto? ¿O te quedas con tu papá y luego te recojo? Tú dime, porque voy con los hijos de Carlos. Pues me quedo con mi papá. ¿No quieres ir a ver Batman otra vez? No. ¿Por qué? Porque yo voy a estar con mi hijo, ¿sí? No. Por eso. No, nada más querías tú. Por eso es que dije, mejor le pregunto. Y ya te hablo y te pregunto. Y ya paso por ti cuando termine la película. Sí. ¿Seguro? ¿No te sientes que no te quiero? No. Pues yo creo que ya no van a estar. Cállate entonces. O ya compran nada más taquitos. O hacemos quesadillas mejor. ¿Eso? Llevan al Oxxo mejor y tráiganse jamón y queso. Hacemos sincronizadas. O huevito, ¿qué quieren? ¿8-10? ¿Qué es el 8-10, Diana?
Me refería a las los anteriores, ¿verdad? Ok, pensé que ya era tu respuesta. No, sí, ok. Los espero, entonces. Ya me están poniendo inciso A, ok. Pues sí, efectivamente es el inciso A. El inciso A es 36.6 y si ven, nuevamente cae en el intervalo que nosotros escogimos de la moda. O sea, si hubiéramos escogido mal el intervalo, pues igual y todo hubiera estado mal, pero o si hubiéramos calculado mal y nos hubiera salido menos de 30 o más de 40, algo hubiera estado mal. 36.6. Y pues sí, aquí tendríamos que pelearnos con 3 datos, bueno, con los 4, porque el 40 también está incluido. ¿Alguien no le salió 36.6? ¿Alguien tiene problemas o dudas de cómo se aplica la formulita? Ahora, es bien importante que quizás alguien dice, oye, pues es que si la fórmula tengo arriba y abajo lo mismo, ¿por qué no lo cancelo? No se puede cancelar porque hay un signo más. ¿Ok? Si hubiera un signo por, sí podríamos, pero como es un signo más, entonces no se puede hacer. Por eso es que sí tenemos que hacer todo. Natalia, ya te perdiste. Ok. ¿Dónde te perdiste? Es importante, Natalia, y yo sabía que alguien me lo iba a preguntar. Déjenme escoger el naranjita que quiero, a fuerza naranja. Primero hay que hacer esta parte. Esta que haces la suma de abajo y haces esa división. Ahora, lo que te resulte lo multiplicas por ahí. Y después que ya lo multiplicaste por ahí, por último se suma con LI. Natalia, no sé si lo hiciste así. Natalia, primero lo sumaste. ¿Qué sumaste? Es que primero sumé lo del paréntesis en rojito y después con lo de LI y luego lo multipliqué por ahí y por eso no me salió. Ah, ok, pero ya entonces ya viste cómo. ¿Ya te salió? Sí, por favor. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien que también se haya confundido? ¿No? Bueno. Ok. Yo pensé que sí íbamos a avanzar más rápido por esta parte, pero bueno. Son 10:36. Nos vemos 10:50. 15 minutitos nada más de descanso. 10:50 para que sigamos con la otra parte y ya quede claro todo. ¿Les parece? Para que descansen un poquito. Sí, yo dejo aquí conectado todo y nos vemos 10:50, por favor. 10:50 en punto para que se tomen un cafecito o algo.
o estiren. ¿Sale? Sí. Y vamos a ver, regresando, los otros ejercicios que son de cuartiles, deciles y percentiles. Y después viene lo de probabilidad. Bueno, ahorita los veo para ya no quitarles más tiempo. Bye, bye.